Empezamos con el primero, patología benigna de ovario, ¿ya? No todo proceso que se llama pseudotumoral se considera parte de la patología benigna de ovario. Tenemos procesos hiperplásicos que no necesariamente entran, pero se los discute porque en algún momento pueden producir signos sintomatología, ¿ya? Tenemos la hiperplasia del estroma, sabiendo que se llama, el tejido ovárico tiene una parte folicular, un hilio y un estroma. El estroma se puede hipertrofiar. Puede haber un quiste del cuerpo lúteo del embarazo. Sabemos que las primeras 12 semanas el cuerpo lúteo es el que da la progesterona al embarazo. Puede haber un edema masivo del ovario inclusive, que se llama hasta por procesos tanto quísticos como infecciosos. Quiste folicular, sabemos bastante bien, igual que antes de que se forme un embarazo, el cuerpo lúteo está ahí, ¿no? Puede que se llama, o en el proceso antes de volverse cuerpo lúteo puede llenarse de líquido folicular, un cuerpo amarillo quístico, una hiperreacción luteínica, esto especialmente se da en casos de hiperestimulación ovárica, o absceso central del ovario en caso de enfermedades pélvicas inflamatorias. Pero bien, ya pasando netamente al cuadro de las tumoraciones ováricas, que son obviamente benignas, alrededor de más o menos tenemos como unos 114 tumores de ovario. Y para no tener tanta, ¿qué se llama? Tanta numeración, es que la Organización de la Mundial de la Salud ha más o menos clasificado a ciertos tumores y que estos, que se llama, entren en una clasificación, ya sea por su lugar anatómico o por su formación, ¿ya? Para que no sean tan abultados. Tenemos las células germinales, ¿ya? Tenemos al disgerminoma, al tumor del saco vitelino, al coriocarcinoma embrionario, al coriocarcinoma total, los teratomas, probablemente los más representativos, los mixtos y el poliembrioma, ¿ya? También tenemos tumores del epitelio superficial, ya esos son probablemente los más frecuentes de toditos, donde tenemos a los cistoadenomas, serosos, mucinosos y endometroides. Pero también hay de células claras, de células transicionales, mixtos e indiferenciados. Tenemos tumoraciones germinales y también derivados de los cordones sexuales, como el gonadoblastoma y el mixto. Y tenemos netamente de los cordones sexuales con el estroma, al tumor de la granulosa, tumor de las células de Sertoli o los mixtos. Y también tenemos otro tipo de tumoraciones y más independientes, como el de células esteroideas, el de la rete ovari, que es muy similar a la de la red testis en el varón, tumores misceláneos, linfoides secundarios o de tipo tumoral, ¿ya? Empezamos primero con los tumores que se llama del epitelio superficial, ¿ya? Donde las más importantes son los cistoadenomas y que se llama recordar un poquito la embriología del ovario y que se llama una vez que llegan a la fosa ovárica primitiva, las células del mesenterio, que empiezan en el mesenterio ventral y migran, llegando a la fosa es que por acción de los conductos de Müller se van a, que se llama, tener unión el ovario con trompa, la trompa con el útero y el útero con el cuello del útero, ¿ya? Y puede ser que en algún momento estas diferenciaciones celulares se impregnen en el ovario, ¿ya? Recordar de que tejido seroso lo va a tener la trompa, tejido endometrial lo va a tener el útero y tejido mucoide, lo va a tener el cuello del útero. Entonces, de ahí radica de dónde están apareciendo ciertas tumoraciones, ¿no? Los tumores serosos son dependientes, que se llama a un tejido similar a la serosa que tiene la trompa, ¿ya? La gran parte de los tumores de los histodenomas serosos son de carácter benigno, pueden tener ligeras tabicaciones, no son de crecimiento muy grande, ¿ya? Todos los tumores que se llama, que se proponen en su bibliografía, tienen además una variante de ser borderline, es decir, que está en el margen para que pueda ser benigno o que pueda ser maligno, ¿no? Y que se llama también siempre hay la perspectiva maligna de cada tumor, como en este caso es el adenocarcinoma seroso.
Rara vez puede presentarse, pero existe, ¿ya? Como les decía, se pueden presentar micropapilas además, ¿ya? Y que se llama, es muy característico de los tumores borderline que tengan implantes peritoneales. Los tumores mucinosos simulan el tejido que tiene el cuello del útero, porque el cuello del útero sí tiene moco, ¿no? Entonces, el más representativo, cistoadenoma mucoso benigno. Los cistodenomas sí tienen grandes tabicaciones, el contenido es mucoso, pueden crecer de gran tamaño, ¿ya? También hay la variante borderline, que se llama entre el maligno y lo benigno, o sea, que llegan hasta la benignidad, ¿ya? Y que se llama citar a el pseudomixoma peritoneal, porque puede ser un tumor borderline mucinoso o también de proveniente que sea intestinal, ¿ya? Entonces, algunas de las veces que se llaman este tipo de tumores también podemos encontrar compromiso endometrial, como endometriosis, y muchas de las veces es bilateral este tipo de tumores, ¿no? Y si se volviera maligno, deriva en un adenocarcinoma mucinoso. El tumor endometrioide muy similar a la patología de endometriosis, ¿ya? Aparentemente no hay un parámetro para diferenciar si es un tumor primitivo o es una irradiación de la endometriosis misma, como ya habíamos visto en el capítulo correspondiente. Entonces, los tumores son muy similares, que se llama a un tumor por endometriósico. La característica no son muy grandes, de contenido achocolatado, con gran componente hemosiderénico en su interior. También hay la variante borderline y dentro de la variante borderline tenemos los subtipos adenofibromatosos, vello-glandulares o los mixtos, que teniendo en cuenta de que si se vuelve maligno, se vuelve un adenocarcinoma endometrioide. Tenemos también otros tumores como ser el epitelio del estroma, ¿ya? Ya no son tanto el epitelio superficial, sino dentro del hilo ovárico. Tenemos al tumor de células claras, simula un poco que se llama las células de tipo renal, dice su bibliografía, y se encuentran las células de tipo Obnile, ¿ya? Tenemos el tumor de células claras, adenofibromatoso y borderline. Sabemos que todo tumor de ovario tiene un borde, ¿ya? El adenocarcinoma de células claras, que tiene, que se llama, en su superficie de los tumores, los receptores, que se llama parasitoqueratina, el MACD15, el carcinoma antígeno embrionario, el CA125 y la alfa-fetoproteína. Tenemos tumores de células transicionales, citar a una variante que es el tumor de Brenner, un tumor en el cual es muy similar a los cistoadenomas, pero no tienen la característica ni de ser mucinoso, ni endometrioide, ni mucoso, ¿no? Por eso es que en un momento al tumor de Brenner, especialmente al benigno, se lo denominó al celioblastoma porque tenía mucho contenido de cilios, ¿ya? Pero también el mismo existe en su variedad borderline o en su variedad de malignidad, ¿ya? Y también tenemos al carcinoma de células transicionales, perdón. La signosintomatología que va a producir este tipo de tumores es en función al crecimiento, ¿ya? Por eso es que puede haber datos de plenitud, si hay compromiso además, o que se llama, si comprimen intestino, por ende también puede haber distensión abdominal. La presencia de dolor, y el dolor es más característico en cuanto haya torsión de alguna tumoración ovárica, sabiendo bastante bien de que si un tumor llegase a alcanzar mayor el volumen que tiene por lo general el ovario, puede torcerse. Y más o menos ya desde 180 grados de la torsión de un tumor, sí puede ya presentar signos de sintomatología dolorosa. Mucho más si se presenta mayor eje de torsión, 360 grados, es decir, una vuelta, dos vueltas, no solo la presión, no solo el dolor es por el tamaño de la tumoración, sino justamente porque la trompa entra en un periodo de isquemia, ¿ya? Puede haber compresión a órganos vecinos, sabiendo que adelante tenemos vejiga, posterior a los rectos, a los laterales tanto uréteres como intestino. Alteraciones de la menstruación pueden presentar muchas tumoraciones sangrado y una situación muy importante es la presencia de ascitis. Es más, la ascitis, entre comillas, es un
criterio probable de malignidad en los tumores ováricos. Muchos de estos, además, pueden presentar que se llama secreción mayor estrogénica o algunos de ellos secreción de testosterona. Por lo tanto, van a haber tumores que pueden ser feminizantes, ¿no? Y que pueden producir pseudopubertad precoz, madurez sexual temprana y obviamente una menopausia temprana también. Mientras que en los tumores masculinizantes pueden haber alteraciones que se llama en el perfil androide, puede haber atrofia mamaria o los pacientes con esterilidad. Siempre hay que hacer un criterio, un balance entre procesos benignos y procesos malignos, ¿no? Donde la edad es algo importante. Edades más perimenopáusicas, mayor percance de malignidad. Crecimiento abrupto, rápido, de gran tamaño, perspectiva de malignidad. La presencia de ascitis, malignidad. Si es un tumor fijo que se llama no móvil, que se llama que está bastante impactado, mayor criterio de malignidad. Superficie irregular, pétrea, dura, mayor perspectiva de malignidad, ¿no? En función igual a la irregularidad y la consistencia. Y obviamente si hay diseminación del tumor, es otro criterio de probable malignidad de un tumor, ¿ya? Y que en cada caso podemos pedir los siguientes marcadores tumorales. De todos estos, el CA-125 siempre va a ser el más importante, pero también podemos pedir proteína epidimal humana, carcígeno antiembrionario, alfa-fetoproteína, CA2729, beta-HCG y lactato deshidrogenasa son los más importantes. Desde el punto de vista del cuadro imagenológico, podemos pedir ecografía, resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Obviamente estos dos nos pueden dar un poco de mejor sensibilidad, pero el primer estudio que siempre solicitamos es la ecografía basal y por ende podemos ya ir derivando para pedir los otros estudios. También tenemos otro tipo de tumoraciones que son menos frecuentes, pero se pueden presentar y no necesariamente tener perspectiva maligna, ¿ya? Como por ejemplo el disgerminoma, tenemos el tumor del seno endodérmico, y ese tumor del seno endodérmico va a tener las siguientes composiciones, ¿no? Puede ser que se llama de tipo reticular, pueden presentarse los cuerpos de Schiller-Duval, es material Paz positivo, puede tener un patrón vesicular o un patrón hepatoide, ¿ya? También tenemos los carcinomas embrionarios, los coriocarcinomas ováricos y el poliembrioma. Muy raros tumores de células germinales. De los tumores de células germinales, el más frecuente son los teratomas. Teratoma viene de la palabra monstruo y es un tumor que por lo general en su migración embrionaria se llevó parte de las células que conformaban las tres hojas, como ser endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿ya? Tenemos que se llama el teratoma quístico, es el más frecuente de ellos, es un proceso benigno y en el cual podemos ver una tumoración que va a componer las tres hojas embrionarias, como les decía, no es un tumor que puede tener cabellos, puede tener grasa, puede tener diente, puede tener hueso, hasta puede tener tejido nervioso. También tenemos la variante del teratoma maduro sólido, este que se llama, ya no tiene su variante quística, sino es una tumoración mucho más gruesa y dura, y es la que además puede derivar en una gliomatosis peritoneal en caso de que haya ruptura del quiste, ¿ya? También tenemos teratomas monodérmicos, es decir, solo está afectado una sola de las tres hojas, un componente, ¿ya? Una variante de los teratomas es el estrumo ovárico que produce tejido tiroideo. Entonces, la paciente, además de tener que se llama tumoración, puede presentar signosintomatología en función a la estimulación tiroidea. Y también es uno de los tumores que también puede presentar ascitis. Menos frecuentes, los tumores carcinoides o de estromocarcinoide, tumores neuroectodérmicos y los teratomas inmaduros. Otro tipo de tumoraciones infrecuentes son desde origen estromal y cordones sexuales, ¿ya? Por lo general este tipo de tumores son más feminizantes, ¿ya? Y que se llama, tenemos en función a los tumores de la granulosa, a los cuerpos ¿qué se llama? Este tipo de tumores van a tener cuerpos de Cole-Exner, ¿ya? Y citar de estos tumores
que tenemos que se llama acompañantes con síndromes, ¿no? Síndrome de Mafushi, tenemos el síndrome de Li-Fraumeni y el de la enfermedad de Ollier, ¿no? Y también tenemos tumores de la granulosa extraováricos, tumores de diferenciación masculina, el arrenoblastoma, que, por lo que se llama, que tiene tanto el componente de las células de Sertoli y las células de Leydig. El adenoma tubular solo tiene células de Sertoli. En los tumores de célula de Leydig puro, solamente hay afectación de los andrógenos, probablemente no haya percance de que sea masculinizante, ¿ya? Solamente afecta a los andrógenos. Tenemos el ginandroblastoma, que es un tumor de células de Sertoli también y de la granulosa del ovario, tiene ambos componentes, ¿ya? Y el gonadoblastoma, que este tipo de tumores se aprecia en casos de disgenesia gonadal, ¿no? Como ser que se llama el síndrome de Swyer, en las cintillas ováricas, ahí se presentan este tipo de tumoraciones. También citar a los tumores del tipo fibroma-tecoma. El tipo de fibroma, ¿ya? Además, puede provocar derrame pleural y ascitis. Es otro tumor que también tiene ascitis, pero también tiene derrame pleural. A la confluencia de esto se le denomina el síndrome de Meigs. Mientras que el grupo tecoma también es un tumor por lo general tipo benigno, pero es un tumor tipo sólido y también es feminizante. El tecoma también es feminizante. Pero también podemos tener tumores metastásicos, es decir, donde su origen no es ovárico, sino su origen es otro órgano y por ende puede llegar al ovario. El más representativo es el tumor de Krukenberg, que es una metástasis intestinal. Pero también podemos tener el mesotelioma peritoneal y otro órgano, el melanoma maligno, también puede llegar a ovario. Con este pequeño detalle, vamos a pasar a las consultas, digo, a las preguntas. Ustedes ya conocen la hermenéutica. Uno de los siguientes es un proceso hiperplásico del ovario. Luteoma del embarazo, cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso, cistoadenoma endometrioide o tumor de Brenner. Dentro de los procesos hiperplásicos, ¿no? Tenemos a la hiperplasia del estroma, luteoma del embarazo, edema masivo del ovario, quiste folicular, quiste del cuerpo amarillo, hiperreacción luteínica o el absceso central, ¿no? Aquí la respuesta es A. Sencilla pregunta. El cistadenoma seroso del ovario corresponde a un TU de tipo epitelio superficial estroma, tumor de cordones sexuales, tumor de células esteroides, tumor de células germinales o tumor de la rete ovárica. Todos los cistoadenomas, ¿sí? Provienen de los tumores de epitelio superficial estroma, ¿no? Está el cistoadenoma seroso, mucinoma, endometrioide, células claras, transicionales, mixtos e indiferenciados. Y la respuesta es tumor del epitelio superficial estroma. El teratoma de ovario corresponde a un TU de tipo superficial, estroma, cordones sexuales, células esteroides, células germinales o de la rete ovárica. ¿No?
Dentro de los tumores netamente de células germinales tenemos bisgerminoma del saco vitelino, coriocarcinoma, carcinoma embrionario, los teratomas, los mixtos y los poliembromas, ¿no? Aquí la respuesta sí es D. Los tumores de ovario que contienen epitelio tubárico son los siguientes: tumores serosos, mucosos, endometrioides de células claras o de tumores de Brenner. Tumores serosos son aquellos tumores que en sus formas bien diferenciadas están constituidas por células que remiedan el epitelio tubárico, ¿no? Entonces los tumores serosos son estos. La presencia de un pseudomixoma peritoneal es característico del siguiente TU ovárico: cistoadenoma mucinoso, TU mucinoso borderline de tipo endocervical, TU mucinoso borderline de tipo digestivo, adenocarcinoma mucinoso, o todos son correctos. Miren, aquí podemos ver ya las principales diferencias entre un borderline intestinal y un tumor mucinoso borderline endocervical, ¿ya? La frecuencia del endocervical es baja, la del tipo intestinal es más alta. Las cavidades tienen muchas en el tipo intestinal, poquitas en el endocervical, ¿ya? Bilateralidad es más frecuente en el endocervical que en el intestinal. Hay más endometriosis en el de tipo endocervical, no por lo general en el del tipo intestinal. Hay áreas papilares presentes en el endocervical y ausentes en el del tipo intestinal, ¿ya? Y en el pseudomixoma peritoneal no se asocia en los cistodenomas de tipo endocervical, pero sí en el de tipo intestinal, ¿ya? Aquí la respuesta es tu mucinoso borderline de tipo digestivo. El contenido hemorrágico de un TU de ovario se encuentra en una de las siguientes variantes: cistadenoma mucinoso, cistadenoma seroso, cistadenoma endometrioide, TU de Brenner, o todos son correctos. Aquí podemos ver, ¿no?, las principales características de los tumores serosos, mucinosos y endometrioides, ¿no? En función de su vitalidad, el tamaño, vean que los mucinosos son los más grandes. El contenido. El contenido es claro en un seroso, viscoso en el mucinoso y hemorrágico en un tumor de tipo endometrioide, ¿ya? Entonces aquí el contenido hemorrágico es de tipo endometrioide. Se denomina celioblastoma al siguiente tumor: cistoadenoma mucinoso, cistoadenoma seroso, cistoadenoma endometrioide, TEU de Brenner benigno o el tumor de células claras.
Tumor de Brenner benigno. Se caracteriza porque está constituido por nidos celulares semejantes a los llamados nidos de Waldart. Se trata de pequeñas invaginaciones sólidas de celotelio peritoneal observadas habitualmente sobre la superficie de la trompa. Por esta razón se considera el tumor de Brenner como una diferenciación celómica o peritoneal del epitelio superficial del ovario y ha recibido también el nombre de celioblastoma. Tumor de Brenner benigno. Uno de los siguientes síntomas locales es sinónimo de malignidad en un TU de ovario: distensión abdominal, dolor, trastornos menstruales, compresión visceral o asitis. Asitis. Con mucha frecuencia es un síntoma de malignidad. En ciertas condiciones, sobre todo en casos de fibroma de ovario, se puede observar el denominado síndrome de Meigs, caracterizado por la presencia de tumor, asitis e hidrotórax generalmente unilateral y del lado derecho, y que tiene la particularidad que desaparece una vez extirpado el tumor, ¿no? Pero un criterio de malignidad siempre va a ser asitis. Uno de los siguientes no es un marcador tumoral para un TU de ovario: CA125, carcinoma antígeno embrionario, alfa-fetoproteína, PSA o la beta-HCG. Bueno, entonces el PSA es, ¿qué se llama? Antígeno prostático, ¿no? Pero que se llama, vemos cuáles son lo que podemos pedir: CA125, proteína epidimal humana, carcinoma antígeno embrionario, alfa-fetoproteína, CA2729, beta-HCG y lactato deshidrogenasa. Esas podemos pedir, pero antígeno prostático, no. La presencia de un TU ovárico en paciente posmenopáusica es sospecha de TU benigno, TU borderline, TU maligno, presencia de enfermedad pélvica inflamatoria o ninguna de las anteriores. La edad de la paciente. Es de trascender importancia, dado que los tumores epiteliales malignos suelen prevalecer en una paciente posmenopáusica. Además, un ovario palpable en una paciente con 2 o más años de menopausia debe despertar un elevado índice de sospecha de neoplasia ovárica. Después está indicada la puesta en marcha de la metodología diagnóstica que puede llevar a la laparoscopía o la laparotomía, ¿no? Entonces, un TU ovárico en posmenopausia por lo general es igual parte, ¿no?, de sospecha de malignidad. Uno de los siguientes estudios de imagenología no se utiliza, perdón, en un TU de ovario: ecografía, radiografía, TAC, PEC-TAC o resonancia magnética. Lo que pedimos es ecografía, resonancia magnética, tomografía y citar, ¿no?, que también tenemos una
La PEC-TAC, que se llama una actividad baja en relación a los positrones de la tomografía. Pero lo que no pedimos es radiografía, no nos sirve. La presencia de cuerpos de Schiller-Duval y alfa-fetoproteína elevada es característica del siguiente TU de ovario: disgerminoma, tumor de seno endodérmico, carcinoma embrionario, teratoma o todos son correctos. Tumor de seno endodérmico, o también llamado del saco vitelíneo, o también llamado tumor de Telium, ¿ya? En este tenemos las siguientes variantes, ¿no? El tipo de reticular, tiene cuerpos de Schiller-Duval, ¿ya? Hay cuerpos hialinos, acidófilos con paz positivo, hay un patrón vesicular y un patrón que se llama hepatoide, ¿ya? Tumor de seno endodérmico. El tumor que tiene los componentes de las tres capas germinales es disgerminoma, tumor de seno endodérmico, carcinoma embrionario, teratoma o todos son correctos. Teratoma, ¿no? Viene del griego teras, teratos, pesadilla o monstruo, o un tumor hinchazón, ¿no? Es un tumor encapsulado con componentes de los tejidos que recuerdan a los derivados normales de las tres capas germinales. La respuesta es teratoma. El tumor que tiene componente de tejido tiroideo es teratoma maduro quístico, teratoma maduro sólido, teratoma monodérmico, estruma ovárico o teratoma inmaduro. Estruma ovárico. El estruma ovárico es un teratoma monodermal o altamente especializado, en el cual el tejido tiroideo bien diferenciado constituye más de la mitad del tumor, en algunos casos hasta el 80%. El estruma tiene las características macroscópicas e histológicas de tejido glandular tiroideo. Es un tumor benigno, existen solo casos aislados de transformación maligna. Estruma ovárico. Esa es la respuesta. La presencia de una mutación del P53 en un tumor de células de la granulosa se denomina enfermedad de Ollier, síndrome de Maffucci, síndrome de Li-Fraumeni, neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o ninguna es correcta.
La variante juvenil se puede asociar con la enfermedad de Ollier, ¿ya? Es en condromatosis múltiple, o con el síndrome de Maffucci, que es discondroplasia, y con el síndrome de Li-Fraumeni, en el cual se presenta una tumorogénesis exacerbada, condicionada por la existencia de una mutación del P53 y se desarrollan distintas neoplasias malignas como sarcomas, tumores cerebrales y carcinoma infantil adenocortical. ¿Ya? La respuesta es síndrome de Li-Fraumeni. El síndrome de Meigs se presenta en el siguiente tubo de ovario: citoadenoma seroso, TU de Brenner, teratoma quístico maduro, fibroma o todas son correctas. El fibroma es un tumor sólido benigno más frecuente del ovario. Puede llegar a formar una masa voluminosa y acompañarse de ascitis y derrame pleural. A esto se le denomina síndrome de Meigs, por lo que clínicamente y en el preoperatorio simularía un tumor maligno. Puede presentar zonas de necrosis, hemorragia y degeneración roja que macroscópicamente pueden simular inclusive un tumor maligno, ¿no? La respuesta es fibroma. Uno de los siguientes tuvo de ovarios de comportamiento estrogénico: teratoma quístico, fibroma, tumor de células de Sertoli, tumor de células de Leydig, todas son correctas. Tumor de células de Sertoli, ¿no? Corresponden también denominado adenoma tubular de Pick o androblastoma tubular. Es un tumor sólido amarillento de diámetro variable, constituido por estructuras tubulares bien diferenciadas, revestidas por células cúbicas o cilíndricas que pueden estar cargadas de lípidos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, estos tumores en el 70% de los casos se comportan como estrogénicos, ya que la célula de Sertoli, si bien morfológicamente es de diferenciación masculina, funcionalmente produce estrógenos y en algunos casos renina que llevan hipertensión e hipocalcemia. La respuesta es tumor de células de Sertoli. Si alguien pensaba que fuera, por ejemplo, fibroma, no, el fibroma no, el tecoma es el que tiene, que se llama perspectiva estrogénica. Los teratomas quísticos, como tienen las tres hojas embrionarias, no tienen connotación hormonal importante. Y las de Leydig son masculinizantes. El TU de ovario que combina las células de Sertoli y Leydig se denomina ginandoblastoma, gonadoblastoma, tumor de la red de ovari, tecoma del ovario o todas son correctas. Ginandroblastoma. Son tumores estromales raros en los que se identifica una combinación de las células de Sertoli y Leydig y elementos celulares de la granulosa. Para su diagnóstico deben contener al menos 10% del componente de menor importancia de Sertoli o Leydig o células de la granulosa, ¿no? Ginandroblastoma se llama el que tiene los dos componentes. El TU de ovario que se presenta en disgenesia gonadal es
ginandoblastoma, gonadoblastoma, tumor de la red de ovari, tecoma del ovario, o todas son correctas. Gonadoblastoma. El gonadoblastoma, conocido también como gonadoma disgenético, es un tumor mixto de los cordones sexuales y de células germinales. Es casi exclusivo de las gónadas disgenéticas con cariotipos que contienen cromosoma Y o material de este. Muchas veces tras disgenesia gonadal pura, disgenesia gonadal mixta, queda más frecuentemente asociado a cariotipo 45X y 46Y, ¿no? O con el mosaicismo. Pero se llama gonadoblastoma al que es de disgenesia gonadal. El tumor de ovario que se presenta por metástasis de un tumor intestinal se denomina Teo de Krukenberg, mesoteloma peritoneal, melanoma, fibrosarcoma del ovario o ninguna de las anteriores. Tumor de Krukenberg. El término de tumor de Krukenberg se refiere a aquel tumor ovárico secundario, mucinoso o con células en anilla de sello. Generalmente el primero es un tumor gástrico, aunque también puede tratarse de un primitivo intestinal, de apéndice o hasta inclusive mama, doctores. Entonces, al de tipo intestinal se denomina tumor de Krukenberg. Pregunta de examen. En cuanto a los procesos hiperplásicos y pseudotumorales del ovario, uno de los siguientes se muestra macroscópicamente como nódulos de 3 a 4 centímetros de diámetro, sólidos, únicos, múltiples en uno o en ambos ovarios, de color amarillo intenso. Hiperplasia del estroma, luteoma del embarazo, edema masivo del ovario, quiste folicular o cuerpo amarillo quístico. La respuesta es luteoma del embarazo. En los tumores benignos del ovario, el fibroma se asocia en algunos casos a peritonitis, ascitis y derrame pleural, leiomioma, nódulo de diámetro viable o una superficie extensa amarilla y lisa. Ay, perdón, ya he puesto la respuesta. No es ascitis y derrame pleural, que se llama, ustedes saben, ya hemos visto, caracteriza al síndrome de Meigs. Tenemos más consultas sobre patología que se llama benigna de ovario.